Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto y una alegría poder verlos una vez más y reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Gálatas, es una preciosa carta, la carta magna de la libertad, dicen algunos por ahí, o también la carta que habla acerca de la libertad del legalismo. Así que hoy día vamos a enfocar en la segunda parte de Gálatas 3, del 19 al 29. Recordemos cuál es el contexto de la carta, lo que vamos a hacer ahora. Después vamos a seguir por las preguntas que hace esta sección. Por ejemplo, la pregunta número uno que hace aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta, la utilidad. Y el segundo punto que queremos responder es si la gracia es contradictoria o no con la ley, ¿ya? Entonces, vamos a recordar en primer punto por qué Pablo escribe esta carta y a quién se la escribe. Bueno, esta carta Pablo la escribe de manera muy presurosa, con sentido de urgencia, por la gravedad de las enseñanzas que estaban abrazando las iglesias de Galacia. Y estaban abrazando una postura legalista de la relación con Dios. Vale decir, querían volver a los rudimentos de la ley, a la ley ceremonial principalmente, la ley judía, en que se obligaba a los nuevos creyentes a circuncidarse, señalando de que la circuncisión era una señal inequívoca de salvación. Por tanto, si no había circuncisión, no había salvación según las personas que estaban enseñando esta doctrina. Y en este error no solamente cayó la membresía en general, sino también los líderes de la iglesia. Y también Pablo, cuando argumenta frente a la iglesia de Galacia, dice de que esto no es nuevo. De hecho, Pablo tuvo que confrontar en gracia y verdad al gran Pedro, que era una columna de la iglesia, y Pedro también cayó en esto, tratando de congraciarse con ambos grupos, con los gentiles y con los judíos. Y los judaizantes querían que los gentiles pasaran por el rito de la circuncisión para garantizar o para asegurar la salvación. Pero sabemos que el Evangelio, tanto para judíos como para gentiles, es el mismo. No hay diferencia. De hecho, al final de este capítulo dice que no hay diferencia, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay mujer ni hombre. Todos estamos en Cristo. Entonces, en Cristo, la salvación es, ustedes saben muy bien esto, es por gracia, es por fe, es solo por Cristo, es solamente para Dios la gloria y de acuerdo a la escritura, a la palabra de Dios. O sea, estos son 5 puntos importantísimos de la enseñanza cristiana reformada, en que el Evangelio es nuestra esperanza de gloria. Por tanto, podemos decir claramente de que cualquier persona que dice tener una relación con Dios y no tiene una relación con Cristo, y no cree en Cristo como Salvador, no que tiene una idea de Dios solamente, pero no creen en Cristo como un único camino, como la verdad de la vida, sencillamente tiene buenas intenciones, pero según la palabra de Dios, no es posible tener una relación perfecta o una relación verdadera con Dios. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino. No dijo que Él era un camino más entre muchos. Él dijo que era la verdad, no dijo que era una verdad más entre muchas verdades subjetivas, como plantea la postura humanista en este tiempo. Y tampoco hay otras formas de alcanzar la vida eterna, sino es solamente a través de Cristo. Entonces vemos que Jesús es el camino, no hay salvación fuera de Cristo, solamente en Él hay salvación. No hay Dios quien salve y no hay Dios, y nadie puede alcanzar la salvación, sino por medio de la obra de Cristo en esta tierra, en la cruz, y cuando murió y resucitó y ascendió. Entonces vemos que tenemos claro eso. Y cuando decimos que es por gracia, estamos diciendo que es un regalo. Dios te lo da de manera gratuita, de manera generosa, te lo regala en la salvación. Cuando decimos que es un regalo, por tanto, no es por obra, no es algo que yo me pueda merecer, o que yo tenga que alcanzar mérito para alcanzarlo, o bien que tenga que juntar puntos, por así decirlo, para bonificarme la salvación,
no es algo que tampoco yo puedo perder, no es algo que yo pueda decir, ¿sabes qué? Un día la tengo y un día la perdí, porque Dios me lo regala gratuitamente. Y un punto importante también que es por la fe. Cuando decimos por la fe, la palabra ahí es más adecuada quizás para nosotros, entenderlo en cuanto a las implicancias que tiene, no es por causa de mi fe, no es porque yo tengo fe, el Señor está obligado a salvarme. No, no es la fe mía la condición que me hace merecedor de la justificación por gracia, no. Pero sí es importante que es por medio de la fe. Dios usa la fe para que podamos creer en Él. Pero eso no es una causa de salvación, sino que es una evidencia de salvación. Cuando creímos en Jesús, cuando vamos a Él, delante de Él, es porque antes Dios cambió nuestro corazón y lo dispuso para creer el mensaje del Evangelio. O sea, sin Dios yo no puedo alcanzar la salvación. Sin Dios yo no puedo ni siquiera creer en Él. Recordemos que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Dios pone en nuestros corazones la fe. Él pone un corazón regenerado, nuevo, distinto. Tanto así que cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, decimos, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito. Y ni siquiera sabemos cómo vamos delante de Él de repente. De hecho, he conocido muchas historias de personas que han llegado a la fe cristiana, que de un día para otro sus vidas cambian rotundamente y su corazón es cambiado dentro. Algo pasa en su interior y cuando escuchan el mensaje del Evangelio, dicen, eso es lo que quiero. Eso es lo que Dios me está llamando a vivir. No lo entendía, no lo vivía, ni siquiera estaba buscándolo, sino que el Señor me alcanzó y me buscó. Y Él me encontró. Y ahora que estoy aquí, creo en esto. Y viene un proceso después de entender qué significa esto, ser instruido, ser guiado. Pero ahí nos damos cuenta de que gente que, como cada uno de nosotros, que no buscábamos a Dios, el Señor nos encuentra a nosotros, nos busca, va, y como buen pastor nos encuentra, nos sale, nos restaura. Y tú puedes hacer memoria de tu propia vida, y yo de mi propia vida, de cómo el Señor va y nos busca. A veces nos busca en contexto en que siquiera teníamos una persona en nuestro alrededor que era creyente. Ni siquiera nuestros padres, nuestra familia, no que era el único. Y quizás un amigo habló conmigo, y yo rechazaba el mensaje del Evangelio, y no lo entendía, y no lo pescaba, no lo tomaba en cuenta, decía, esto es una locura. Pero un día el mensaje me hizo clic. Y eso no es porque fui más inteligente, eso no es porque ahora entendí, o bien, ahora me di cuenta, sino que el Señor obró en nuestro corazón para que cuando escucharan un mensaje del Evangelio dijeran, eso es. Otros fueron rescatados quizás, conocieron al Señor en un contexto de lenguaje evangélico o religioso de alguna forma, o católico, donde se predicaba la palabra, se escuchaba la palabra y uno decía, sí, sí, lo entiendo, me gusta, me desafía, lo quisiera, pero de todas formas hubo un momento específico, es un proceso obviamente, pero un momento que digo, ¿sabes qué? Sí, eso es lo que quiero. O sea, me di cuenta de repente que estaba viviendo mi vida y estaba siguiendo al Señor. Entonces, algunos fuimos rescatados de un contexto de vida de iglesia, otro un contexto de vida quizás no eclesiástica, uno otro de contexto totalmente ateo, donde ni siquiera se decía la palabra de Dios, pero el Señor va y nos encuentra. Entonces vemos que es como, esto es por gracia, esto es por soberanía de Dios, esto es por la voluntad del Señor, por su gracia, por medio de la fe que Él pone en nosotros, porque la fe es un don de Dios. Esto es por fe, es por gracia, es un don de Dios, para que nadie diga, yo lo hice, como dice el texto en Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces nos damos cuenta que la salvación es un completo regalo. Y Pablo recordaba él mismo su historia. De hecho, lo vimos en pasajes anteriores. Él era un perseguidor de la fe. Él era de aquellos que se jactaban de sus buenas obras. Era de aquellos que incluso era el más perfecto de los fariseos. Era el más instruido incluso. Y él se jactaba de perseguir a los cristianos. Y quizás en tu primera historia tú puedes
ver eso muchas veces. Quizás tú te reías de los cristianos, o de tus compañeros que eran, tú decías, los canutos, los evangélicos, tú decías, yo nunca voy a estar en esto, y de repente dices, "Chuta, estoy aquí metido, el Señor me encontró, el Señor me alcanzó", y eso es gracias al Señor. Entonces, a Pablo le pasó, a mí me pasó, no porque yo no haya sido creyente antes, sino que mi contexto personal estaba en una familia creyente, dentro de un contexto de iglesia, pero un día me di cuenta que había pecado en mi corazón. Y no fue que me di cuenta, ¡ay, qué inteligente el Nico! O tú mismo, ¡ay, qué inteligente cada uno de ustedes, que se dieron cuenta que eran pecadores! Sino que eso demanda que el Señor nos ilumine y veamos, wow, el destello de la gracia y la gloria de Dios y la santidad de Dios, veamos nuestros pecados y vamos corriendo delante de Él. Entonces, a Pablo le pasó, a Pedro le pasó, Pedro caminó con Jesús, ¿cierto? Nos damos cuenta que un día decía, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esa verdad no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, no es algo que fue por tu inteligencia, no es algo que te lo enseñó intelectualmente, sino que te lo dio mi Padre Celestial. Eso fue obra del Espíritu Santo, fue el Señor que nos ilumina. Entonces, nos damos cuenta que toda obra de salvación es solo por Cristo, es solo por gracia, es por medio de la fe, es de acuerdo con la Escritura. La Escritura siempre, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, ha predicado el Evangelio de la salvación por gracia, por fe, por el Mesías que habría de venir en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento por el Mesías que ya vino y volverá. Siempre es el mismo Evangelio, no ha cambiado, no es distinto, no es diferente. O sea, la Escritura lo demuestra, y Pablo va y dice, mira, esto ya fue antes, ya estaba con Abraham. Y les presenta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, le dice, ¿sabes qué? Abraham, el padre de la fe, el padre del judaísmo, por decirlo, quien fue el primero que fue circuncidado para este pacto, el nuevo pacto que fue por medio de la fe. Y vemos, wow, ¿y sabes qué? Pero el Señor te dice, nos dice que la salvación es por gracia, por fe, por Cristo, por la Escritura, solamente para que Él tenga gloria, para que Él sea adorado, para que nuestras vidas digan, ¿sabes qué, Señor? Yo estaba condenado y por gratitud ahora te sigo y te sirvo. Entonces nos damos cuenta que este es el contexto que estamos viviendo. Pablo le recuerda el mensaje del Evangelio a la iglesia de Galacia. Le recuerda lo que pasó con Pedro, lo que pasó con él mismo, lo que pasó con Abraham. Le dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vale decir, Abraham fue alcanzado por Dios, Dios se presenta delante de él, Dios cambia su corazón, Abraham, a pesar de todos sus pecados, él cree, y Dios le dice, ¿sabes qué? Eres justificado. O sea, eres contado como justo, como tan justo como Cristo. Y de esa forma, a estar justificado en Cristo, por Cristo, podemos tener acceso a la comunión con Dios. Porque si no, es imposible. Dios es tan santo que no puede tolerar ninguna pizca de pecado. Pues tan lleno de gracia que nos justifica por la obra de Cristo y nos imputa una justicia. La justicia que nosotros no teníamos. Ahora somos declarados justos. La vez pasada le comentaba acerca de una canción, glorioso intercambio, ¿cierto? Dice, somos declarados justos, es un término legal. O sea, vale decir, no importa el pecado que tú estés cometiendo, fíjate lo que voy a decir, y fíjate lo que voy a decir después también, porque esto es lo impactante del Evangelio. No importa el pecado que estés cometiendo, si eres hijo de Dios y eres santificado por Dios, eres justificado por la fe, eres considerado como Cristo. Y aquí viene la pregunta entonces. Entonces, ¿eso quiere decir que puedo hacer lo que quiero? Entonces, ¿eso quiere decir de que aquí hay chip libre? ¿Esto quiere decir que si es por gracia, entonces ¿para qué sigo los mandamientos? ¿Esto quiere decir de que da lo mismo si me santifico o no? O bien vivo la vida que quiero, total, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Entonces voy a vivir como quiero nomás. No, no, no. Y aquí te dice, hay dos preguntas que hace el autor. Son preguntas típicas de Pablo, que no son preguntas de él,
son preguntas de la gente, ¿cierto? Y la pregunta de la gente sería, entonces, ¿para qué es la ley? Porque esa pregunta es la que nos deberíamos hacer ahora. Entonces, ¿para qué es la ley? Si somos salvos por gracia, ¿para qué es la ley? Y aquí el autor te responde claritamente, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida después de la promesa hecha a Abraham, ¿cierto? El pacto de Dios con Abraham, por gracia, por fe, en ti será bendita todas las familias de la tierra, ¿cierto? Y serás bendición, ¿cierto? Por medio de la simiente es Cristo, ¿cierto? Entonces está Cristo, está la gracia, está la fe, eh, y vemos que esa ley, que fue añadida con Moisés, 430 años después, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Dice, hasta que viniese la simiente. La simiente significa descendencia, y la descendencia que estamos hablando aquí es Cristo. Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa. Entonces uno dice, ¿a quién fue hecha la promesa? Fue a Abraham, sí, pero en Abraham tenemos a Cristo como descendencia y como simiente. Y dice después que vemos que esta ley fue añadida por causa de transgresiones. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios estaba queriendo demostrarnos de manera más pedagógica, en que entendiéramos que en nuestra vida estaba encerrada en pecado, que sin Dios no podemos alcanzar salvación. Estaba mostrándonos como espejo nuestra realidad. Y nuestra realidad la vemos claramente cuando miramos la palabra y dice, no cometerás adulterio. Y me dice, wow, hago el checklist y digo, ¿sabes qué? Nunca he cometido el acto de adulterio. Pero vemos que en la Biblia es mucho más profundo esto. No solamente es el acto de adulterio, sino que incluso lo que miran nuestros ojos, el cómo miran, lo que piensan, lo que sienten, lo que va, el coqueteo incluso, el cómo vamos imaginándonos cosas incluso. Sabemos que la ley nos muestra nuestro pecado. Y así cuéntelo para todas las cosas, para las mentiras, para los engaños, para la autocompasión, para la comodidad, para la indiferencia, para el egoísmo, para la ira, para el enojo, para las contiendas, para las diferencias, para las divisiones. O sea, empezamos a ver acá el desánimo, vemos acá y vemos, wow, o sea, la ley nos muestra lo que debemos, lo que Dios nos demanda, y vemos lo que somos nosotros. Entonces vemos que esta ley nos muestra el pecado que tenemos. Entonces, sin la ley escrita, quizás podríamos justificarnos y decir, ¿sabes qué? Yo estoy súper bien. De hecho, yo salgo, no soy tan malo, por así decirlo. Es como cuando decimos, ¿sabes qué? Hay gente mala, pero yo estoy en el punto intermedio, no soy ni bueno ni malo. En realidad, o bien soy mejor que mi vecino, en realidad, o si me preguntan, ¿te vas a ir al cielo o no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no le hago mal a nadie, porque hago las cosas bien, hago las cosas correctas. Pero entonces te dice, ¿sabes qué? Mm, mm. Mira el estándar divino. El estándar divino es completa santidad. Entonces vemos ahí, wow, nos enfrentamos ante la ley, vemos el estándar divino, vemos nuestra condición y decimos, algo me falta. Y la ley lo que hace es introducida para encerrar todo bajo pecado y para que podamos correr ante Cristo. Entonces ahí viene la pregunta, la segunda pregunta. ¿La ley de Moisés, por ejemplo, es contraria a las promesas de Dios? Vale decir, la ley introducida en el Sinaí 430 años después de el pacto hecho con Abraham. ¿Esos dos eventos son contradictorios? Porque vemos aquí que en Abraham es por gracia, es por medio de la fe, es por la simiente, que es Cristo, y aquí vemos que solamente Dios se lleva la gloria, y después vemos acá en Moisés que hay cosas que hay que cumplir. Están las leyes ceremoniales que comentaba hace una semana atrás, que son relacionadas con los sacrificios, sacerdocio, y con la ceremonia, y vemos también que hay leyes judiciales, vale decir leyes civiles,
que normaba la convivencia entre el pueblo de Israel en ese tiempo, y también estaba la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es, el pacto hecho con Abraham, que son las promesas de Dios, y la ley, ¿son contradictorias? ¿Se chocan? ¿Son excluyentes? La respuesta de Pablo es típica, de ninguna manera, en ninguna manera. Dice, no, de hecho son complementarias. Entonces la ley no puede vivificar, la promesa sí vivifica. La ley no te puede transformar, pero sí la ley nos puede llevar a reconocer nuestro pecado. Y aquí dice después, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, nos damos cuenta que estamos nosotros encerrados en el pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fíjense que está la fe en Jesucristo que fue dada ya en Abraham, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces uno podría decir acá, bueno, la ley no fue después, eh, sí, fue después en cuanto a la ley escrita, pero recordemos que ya en Génesis había una ley, ¿recuerdan? Lo que está en el discipulado 1 a 1, y habrán pasado por esa lección que resonaba con el pacto de obras, ¿cierto? Vemos que había una ley, y esa ley fue traspasada por Adán. Esa ley era no comer de ningún fruto del árbol que estaba en el medio del huerto. Podían comer de todos los otros árboles, pero de ese árbol no, ¿cierto? Había una ley, ¿cierto? Y esa ley, el no obedecerla, era traspasar su voluntad, traspasar su pacto, desconfiar de su carácter, del carácter de Dios y su atributo, de la bondad, de la ley de Dios, y además buscar mi propio bien fuera de Él, mi propia ley fuera de Él, mi forma de autosalvarme y de autojustificarme y de autogratificarme y de autorrealizarme. Eso es lo que buscamos sin Dios. Entonces, después vemos que viene la promesa, que es por la fe, que ya estaba patente en Génesis 3, en 15, cuando habla de que la simiente iba a vencer Satanás, el diablo, y el Cristo. Y vemos que en Abraham se repite esa promesa y después se va amplificando esa promesa. Pero Dios, en su gracia y amor, nos da la ley. ¿Para qué? Aquí viene nuevamente la respuesta. Para que conociéramos que estábamos bajo pecado. Y en segundo lugar, para que corramos a los pies de Cristo. O sea, ya van dos utilidades. La primera es saber que estamos en pecado y detener la maldad. En segundo lugar, porque esta ley nos muestra que estamos necesitados de un Salvador, que estamos necesitados de que alguien cumpla por nosotros esta ley perfecta y preciosa. En tercer lugar, para los que ya estamos en la fe en Cristo, para ser santificados continuamente, para que el pecado no haga vida en nuestros corazones. Porque ustedes también saben, ustedes siendo creyentes, genuinos creyentes, estaban en comunión con el Señor, súper bien, y de pronto fuimos engañados o somos engañados parcialmente en algún aspecto de nuestra vida y nos enredamos en cosas. Nos enredamos en cosas que tenemos que hacer, pensar, sentir, y empezamos a justificarnos y empezamos a enredarnos. Pero el Señor nos quiere librar de eso, nos quiere santificar para que podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón. Él nos quiere santificar para que no estemos atados a pecado, para que disfrutemos de la comunión con Dios y con nuestros hermanos, para que podamos disfrutar de la gracia y la gloria de Dios, para que sea un deleite la vida cristiana. Pero muchas veces la vida cristiana se hace pesada, se hace dura, se hace una carga muy pesada. Y ¿saben qué? Principalmente pasa eso cuando empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, cuando nos empezamos a encerrar en nuestro pecado, en nuestra forma de ver la vida. Y se nos dice, no, 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 no. Te doy la ley porque ya eres libre. Y como tienes la ley, pues ser santificado por la obra y por el Espíritu Santo. Y ahora lo que tienes que ser cambiado. Mira el estándar, mira la ley de Dios, dice, Señor, aquí estoy. Necesito de Cristo, del Espíritu Santo,
Ya no para salvación, pero sí para santificación y para gozar de esta vida en Cristo, para gozar de la comunión con Dios y gozar de la comunión con nuestros hermanos, que sea un deleite, un disfrute, y para que otros sean alcanzados por esta gracia. Sabemos que la ley tiene tres utilidades. En la semana pasada hablamos de los tres tipos de leyes: ceremoniales, judiciales y la ley moral. Ahora hablamos de las tres utilidades de la ley. Uno, detiene el pecado, es porque nos muestra el pecado. El segundo, nos lleva a Cristo. Y el tercero, nos santifica bajo el estándar de Dios, porque la palabra dice de que sean perfectos porque Él es perfecto, sean santos porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos santificamos porque queremos ver al Señor cara a cara. Pues ya no es para alcanzar salvación, sino para el disfrute de la que ya tenemos. Y aquí viene lo siguiente, entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y uno dice, ¿qué significará la palabra ayo? Dice que fue para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que dije antes, ¿cierto? Que la ley nos lleva a Cristo. Y la palabra ayo está relacionada con el paidagogo, vale decir, con el pedagogo, vale decir, con alguien que guía a los niños hacia la madurez. Recordemos que antiguamente habían tutores. En la cultura de ese tiempo habían tutores que se encargaban de enseñar a los niños, y eran los ayos, eran los tutores, eran los pedagogos, eran los que llevaban a los niños hacia la madurez. Entonces Pablo ocupa esa imagen y esa ilustración para decir, ¿sabes qué? La ley era eso, era nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces vemos que al tener este ayo, nos dieron los principios, pero eso no significa que al ser mayor de edad, digamos, ¿sabes qué? Lo que me enseñó el ayo no tiene ningún sentido. Voy a olvidarme de esto. A veces pensamos que la ley podemos olvidarnos de eso. Llegamos a Cristo, lo olvidamos de la ley. No. Como cuando los padres enseñan a sus hijos y lo enseñan en el buen camino, el camino del Señor, eh, y le dice, ¿sabes qué, hijo? Ahora tú tienes la responsabilidad propia de seguir adelante en madurez. Eh, entonces, no esperaría el padre que el hijo dijera, ¿sabes qué? Ahora soy libre, soy maduro, entonces borrón y cuenta nueva. Aquí empezamos de nuevo. No. De hecho, ahora el hijo ya no lo hace con supervisión. No debería hacerlo por madurez, por gracia, por gratitud, por gozo, por alegría, por saber perfectamente lo que se trata de vivir una vida en Cristo. Entonces la ley es para eso. La ley no es para desmerecerla. La ley no es para decir, ¿sabes qué? Yo encontré a Cristo, entonces la ley no me importa. De hecho, ese es el gran problema de la iglesia en general. O sea, uno de los grandes problemas es minimizar la importancia de la ley y los mandamientos del Señor. Porque pareciéramos que en Cristo no debiéramos cumplir ley ni mandamientos. No, eso es una total mentira. Entonces, muchas veces queremos vivir vidas gozosas y llenas de alegría y de deleite, pero sin pasar por el arrepentimiento y el reconocer de que me falta una santificación en el Señor. El Señor entonces nos dice de que la ley y la gracia obran juntas en la salvación cristiana. O sea, muchas personas quieren tener un sentimiento de gozo y de aceptación, pero no admiten la gravedad de su pecado. Tampoco escuchan el análisis penetrante y doloroso que la ley hace de sus vidas y sus corazones. Pero a pesar de que nos veamos incapaces, profundamente pecadores, el mensaje de salvación nos libra. Entonces el problema es que en general nuestras vidas queremos vivir a nuestra manera y sin ley. Y el problema de la iglesia en general, uno de los problemas grandes es que dice, ven a Cristo y se acaban todos los problemas. Y ven a Cristo y disfruta de Él, pero no hay un llamado a arrepentimiento, no hay un llamado a la santificación. Y eso se toma incluso mirado como legalismo. Si no, ¿qué tanto atado? Que mucha ley, muchas cosas que cumplir. No, es terrible cuando una iglesia o un creyente deja la ley del Señor, porque se desvía profundamente de la fe del Evangelio. Entonces, en la salvación, la gracia y la ley van juntas.
Pero la pregunta es, ¿cómo van organizadas? La ley me lleva a Cristo. Pues gracias al Señor que cuando hay pecado en mi vida, cuando abunda el pecado incluso, sobreabunda la gracia y me confronta mi pecado, me llama a arrepentimiento y me guía a los pies de Cristo. Entonces la palabra dice de que provenida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la supervisión del pedagogo, ahora estamos en la madurez. Eso no significa olvidarme de la ley, significa que ahora la ley la vivo con gratitud, con gracia, comprendiendo lo que implica. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, por la fe, solamente por la fe en Cristo, soy hijo de Dios. El gran problema está en el otro extremo. Por un lado, en el tema del antinomianismo, ¿cierto? De personas que están en contra de la ley, o que están en contra de vivir un proceso de santificación. El otro extremo está en el legalismo, que el pensar que puedo llegar a ser hijo de Dios solamente si cumplo tal o cual mandamiento. Pero te digo algo, eso es imposible. Nadie, ninguno ha sido justificado por las obras de la ley, porque fueron constituidos pecadores una vez que cayó a Adán. Y por eso todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Por tanto, el gran problema, otro gran problema de la iglesia en general, es que predica solamente normas, leyes pesadas, sin predicar la gracia, sin predicar ven, arrepiéntete y Dios transforma tu corazón. O sea, ahí vemos dos problemas. Esos dos problemas nosotros también nos enfrentamos en el día a día. Hay días en que decimos, Señor, estoy cansado de tanta ley, Señor. Estoy cansado de ver que tengo que cumplir esto, esto, otro. Y si uno dice, ¿sabes qué? No te canses, hijo mío, de la ley, sino que se ama esta ley. Pide al Señor que transforme tu corazón para que podamos amar tu ley y decir con el salmista, cuánto amo, oh Dios, tu ley. Entonces el Señor nos dice, hey, ojo, para. Si estás cansado, si estás agotado, si te sientes incluso desanimado, te sientes a un lado del camino, te sientes que esto ya sobrepasó tu capacidad, es tiempo de decir, aquí estoy, Señor, me rindo, yo no puedo, te necesito desesperadamente, por favor, llena mi corazón de ese gozo de la salvación. Eso es un milagro que me ayuda y que me hace vivir con gozo en todas circunstancias. Y cuando olvidamos esto, también nos falta amor, nos falta un corazón misericordioso, lleno de gracia. Y hay que parar y decir, Señor, dame un corazón amoroso, Señor. Dame un corazón tierno, puro, santo. Entender de que necesitamos de sus mandamientos y ser santificados por el Señor. Y a veces cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? No quiero saber nada de mandamientos, Señor. Nada de nada. Necesitamos decir, Señor, perdóname por mi orgullo y por mi rebeldía, por mi egoísmo, por querer vivir bajo mis propios preceptos. Se nos damos cuenta que tanto el antinomianismo, que vale decir es estar en contra de la nomos, anti de la ley, y tanto como el libertinaje, ambos están viviendo bajo su ley. El legalista tiene su propia ley y el libertino tiene su propia ley, que no es la ley de Dios. Entonces, por un lado, el libertino busca santificación, no santificación, busca la gratificación lejos de Dios. Y el legalista busca la santificación o la gratificación principalmente usando la ley de Dios, pero sin nuestro Señor, sin la gracia de Dios. Entonces ambos tienen una religiosidad que es muerta, que es agotadora, que es cansadora. Pero el Señor nos dice, venga, venga, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Él, son hechos nuevas criaturas. Ya no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni hay libre, no hay varón ni mujer, no hay diferencia en este tipo, en cuanto al valor, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente eres hijo, eres linaje de Abraham y heredero según la promesa. Y aquí lo importante es entender que si tengo la promesa, hay, hay evidencias de esta promesa. Y esa evidencia es una relación viva con el Señor por medio de Cristo. Y esa promesa, esa herencia que tengo, es un gozo de salvación. Y esa promesa que tengo y esa herencia es un amor a Dios y amor al prójimo, de manera desbordante. Y eso me tiene como fruto el comunicar el Evangelio a las personas que me rodean. Y es algo contagioso, por así decirlo. Pero el problema es que vemos ese estándar de vida, en la comunión linda con el Señor, viva y una poderosa en el Señor, eh, llena de gozo, llena de gracia, de amor por Dios, por los hermanos y por el mundo, y un evangelio generoso en cuanto a compartir las buenas noticias. Y cuando no está eso, debemos preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón que no logro vivir de esta forma? ¿Qué hay en mi corazón? Quizás estoy encerrado con mi legalismo, que no logro disfrutar de la gracia, que no logro disfrutar de la bendición del Señor, de la comunión con Él, necesito el milagro de su gozo y el amor de Dios. O bien, pregúntate, ¿hay algunas cosas que están apagando el gozo del Señor? ¿Hay otros gozos que estás amando más que el Señor? ¿Hay otras esperanzas que estás abrazando más que el Señor? ¿Hay otra comunión? ¿Hay otras bendiciones que estás buscando que no sea el Señor? Entonces el Señor nos dice, eh, ven, tanto al legalista como al libertino, nos dice, ven a disfrutar de esta herencia, de esta promesa de ser hijos de Dios, ser de Cristo, estar en comunión plena con Él y cumplir el propósito del ser humano, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por siempre hay un gozo. O sea, lo distintivo de un cristiano, de un creyente, es vida llena de Espíritu Santo, vida llena de gozo, vida llena de amor por Dios y por los hermanos. Y que el Señor nos guíe entonces para tener una vida llena de Espíritu Santo día a día. Y si no, aquí el Señor nos dice, venga a la fuente, deja de tomar esa agua con barro, ven y corre al Señor a disfrutar de esa agua llena de vida, llena de gracia y de verdad. Pero hay un tiempo, hay un clic, y ese clic es decir, ¿qué estoy haciendo tomando agua con barro si tengo la fuente de agua viva? O bien lo que le pasó al hermano menor del padre de la parábola más conocida como el hijo pródigo, ¿cierto? Que dijo, ¿qué estoy haciendo? Aquí comiendo o deseando comer la comida de los cerdos. Si en la casa de mi padre, incluso los jornaleros, tienen mejor comida que yo. Iré y volveré, iré, Señor, aquí estoy. Pero una vez más, eso es obra del Espíritu Santo. Lo que debemos pedir, que el Señor ilumine nuestros corazones, ponga una luz fuerte en nuestras vidas y empecemos a distinguir cuáles son las lucecitas que estamos siguiendo, que no es el Señor. Cuáles son esos pozos rotos que no retienen agua, que estoy buscando y no es la fuente de agua viva. Así que el Señor nos llama entonces a disfrutar de la comunión con Él, a gozar de Él y a invitar a otros a gozar conmigo, juntos gozar del Evangelio. Cuando no pasa eso, hay un problema o de legalismo o de libertinaje. Pero en realidad es vivir las cosas a mi manera, no a la manera de Cristo, en mi fuerza, no en el poder de Cristo, para mi gloria, no para la gloria de Cristo, creyéndome otro evangelio, no el glorioso evangelio que es Cristo. Y el objeto de edificación soy yo, y no es buscar la gloria de Cristo nuestro Señor. O sea, recordemos, la salvación es por gracia, y se disfruta por gracia, es por fe, y se disfruta por medio de la fe en Cristo, y eso implica arrepentimiento y abrazar su cruz, ¿cierto? Es solamente por Él y no es por mí ni para mí, es por medio de la Escritura que nos guía a mirar la santidad de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo para vivir vida llena de su gloria. Y no menos que eso, vida llena de su gloria,
con gozo, con amor desbordante y generoso. Que el Señor nos guíe a disfrutar, ser herederos según la promesa, ser hijos del linaje de Abraham y ser de Cristo y estar unidos por Él, al ser hijo de Dios justificado por la obra de Cristo en la cruz. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque en, en tu evangelio, Señor, no hay términos medios, Señor. Tú quieres que nuestra vida sea una vida de desbordante gozo y amor, Señor, en comunión contigo. Y te pedimos, Señor, que todo aquello que impide que disfrutemos de esta comunión contigo, con nuestros hermanos, Señor, que podamos disfrutar del gozo de la salvación y vivir llena de Espíritu Santo, que tú nos muestres, Señor, que hay en nuestros corazones que nos roban el gozo, o nos roban el amor, o nos roban la comunión contigo, el deleite contigo y con nuestros hermanos. Te pedimos que seamos llevados a arrepentimiento, no solamente ahora, sino durante la semana, Señor. Que nuestros corazones sean rendidos delante de ti. Y clamemos, Señor, cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor. Y cuando pidamos perdón, también sepamos que somos perdonados inmediatamente y cubiertos por la gracia de Cristo inmediatamente, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para que podamos disfrutar de esa comunión que Él ganó por nosotros y para nosotros, por amor de su gloria y por amor de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén.